Bienvenidas, bienvenidos a Dolores y Apegos Podcast, al capítulo X. No sé qué capítulo es. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Qué tal tú? Bien. Muy guay hoy por el tema del que vamos a hablar y la persona que tenemos invitada, que bueno, es tema de nuestro ajo de duelo, pero un poco más calmado, ¿no? O sea, sin meternos menos en el pozo de la muerte, de las cosas. Sí, bueno, de hecho yo venía hoy con un pelín de envidia, porque sabes que estoy todo el día oyendo podcasts en los que se habla como con mucha más, iba a decir como con menos cautela de lo que hablamos nosotros normalmente, que tenemos que escoger cada palabra, porque cada persona que está en duelo está en un momento, ostras, vulnerable, está en un momento complicado y no puedes decir según qué cosas, ¿no? Hombre, cada persona que nos escucha está chunga. Sí. O sea, y si viene a nosotros... O sea, que puede ser que no, que estén atraídos por el tema o que les caigamos guay y eso, pero lo general Les es que... caemos guay. Pero lo general es que si tú llegas a nosotros es porque estás Sí, mal. pero eso hace que nuestra conversación sea siempre, tenga un punto siempre de cautela. Sin embargo, hoy que vamos a hablar de... ¿cómo se llama hoy? Duelo Duelo por separación, por una ruptura de pareja. que no implica muerte. Pues bueno, hay un punto ahí de relajación que nos permite, bueno, pues interactuar de otra manera, ¿no? Bueno, hay un punto solemne. Sí. Quiero decir que también es momentos chungos de la gente y eso lo vamos a ver con nuestra especialista, que además tal, pero bueno, que sí, que es más relajado, que no Sí, estamos hablando de es que más. alguien se ha muerto y de cosas como tan heavies. Vale. Al lío, una cosa, ¿que has visto las pelis que te dije y las series? Sí, yo en teoría tengo que dar recomendaciones que en teoría son las que yo quiero, pero en realidad es mi hermana la que me obliga puntualmente a ver según qué cosas, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, voy a creerme que... Bueno, las dos que me ha dado están muy bien, la verdad. Una es Normal People. Se puede, o sea, se puede contar cosas. Cuando se hacen las recomendaciones, lo hablamos, o sea, es para que la gente lo vea que no lo ha visto. Entonces me da como cosa contar el final o contar. No, yo cuento dos chorradas que tienen que ver con lo que vamos a hablar hoy. Dale. Y que Sí. dos puntos, porque la cosa es que la gente lo vea, ¿no? A mí lo que me gusta de la serie, a ver, es lenta. Si lo vais a ver a partir de las 11 es muy posible que a los 10 minutos caigáis. Es posible, esto pasa, a mí me ha pasado. Pero bueno, si insistís mucho y la acabáis viendo, es muy chula. De lo que habla es verdad, de duelo en las parejas, habla de lo complejo que es expresar dentro del mundo de la pareja. Y habla también de cómo se llevan una pareja cuando tienes un bagaje de tu infancia y de otras muchas cosas que es complejo. Bueno, y habla de algo muy guay, que es el duelo del primer amor, que es como, yo creo que es algo que determina además mogollón tu vida. Es posible, sí. Sí. Te he cortado hoy, perdón. No, a mí está bien. La otra cosa que me gusta mucho es el final de un capítulo en el que ponen la canción de Joy Division, Love Tears Apart, que dice... Esa canción, aparte de que es un hitazo y que me encanta, y creo que la canta Tori Amos, pero no estoy seguro, habla de cómo se afronta el amor, que es el amor nos desgarrará al final, ¿no? Yo no lo percibo desde ahí, para mí el amor es algo sano, tiene que ser eso, pero bueno, es la dinámica de la serie, ¿no? Bueno, y de lo que sé, como una narrativa que hay en torno a las relaciones de pareja, que el amor, y sobre todo ese primer amor, pues es desgarrador, te deja como mal, que puede acabar mal, que es doloroso, y parece que hay como además como que está romantizado que sea así, ¿no? Sí. Vale. Sí, la otra es Sin Medida. En La de inglés Elena Too Much, Dunham, sí. nueva. Vale, entonces yo lo digo, pero yo no he pasado el capítulo 3, ¿vale? Entonces la recomiendo. No te puedo Y soportar. ya Eres una persona... estaría. No he sido capaz. Es un tipo insoportable. Sí, ¿Qué te pasa? ¿Por qué no? No, porque yo con esa persona no puedo estar en pantalla más de 10 minutos. Y que entiendo que está guay, ¿eh? Yo vi Girls entera, ¿vale? Bueno. De esa persona. Pero tengo un tema con esa actriz, no puedo, pero, Sí, entiendo que está guay. En Hacks la has visto y te ha gustado. Me ha o sea, encantado, que es el personaje que esa mirada masculina no tolera. Porque yo conozco además señoros
que han dicho eso y la verdad, bueno, Correcto. no es el melón de hoy, pero bueno, la serie esta de Lena Dunham mola muchísimo, muchísimo y además también habla como del desamor, o sea, como desde el humor y está contado como que te partes, pero bueno, habla como de... Bueno, habla de que te dejen, habla de que te deje un narcisista y un asqueroso y todas las secuelas que eso tiene, el muchas veces no poder ser tú misma dentro de una relación y todo lo que trae después, o sea, es muy guay, que también lo hablaremos con la invitada. Sí, el tema de la serie es mío, no es de la serie es guay. ¿Tú ibas a decir alguna más? ¿Alguna recomendación más o ya? Ya, bueno, hombre, de rupturas, me gusta mucho... ¿Cómo es? Historia... Es que me sale historias de... ¿Cómo era? Historia de un matrimonio, que es esta de Scarlett Johansson y Adam Driver, creo. Y bueno, que también, o sea, para este melón, para estar en una ruptura, pero sí que no recomiendo verla si estás como a punto de separarte, o sea, porque yo creo que te hunde más, ¿no? Pero bueno, que es un peliculón que recomiendo ver, eso, si te has separado, como para hacer, como echar la vista atrás y ver eso que nos mueve a todos en ese momento de la separación. Y ya. Dos cosas más y ya termino. O sea, es que son las introducciones de 4 horas. Lo sé. Una, que estamos, como siempre, rodeados de gente muy guay, nuestra invitada, la gente que está por ahí detrás. Y estamos en el sótano audiovisuales, que nuestro amigo Salva nos ha cedido. Y es así, estamos con gente que es guay, que rema a favor del propósito de este podcast, que es tratar de, bueno, si le sirve a alguien a estar un rato mejor, pues ya está. Y le agradecemos infinito toda esta historia. Te lo agradecemos un montón. Aparte, lo has dejado súper chulo. Y eso, que si le sirve a alguien, que al final el propósito de este espacio es, bueno, que os podáis sentir identificadas con lo que hablamos, que sintáis o aprendáis cosas como puede ser hoy con una persona especialista en un tema, pero que al final es que os sintáis acogidas o acogidos. Se entiende en un espacio que da voz al dolor, ¿no? Básicamente. Sí, y lo último, ya damos paso. Damos paso. No, el tema es, sabéis que en este espacio tenemos gente que deja su testimonio porque ha tenido un duelo en el ángulo que sea, ¿no? Es decir, bueno, pues alguien que ha tenido alguna pérdida de algún tipo. En este caso también tenemos invitados de perfil profesional y hoy es el caso. Es decir, hoy no es una mirada personal, sino profesional acerca del duelo en pareja. Ya está, era todo lo que tenía que decir. Chao. Vale, la invitada es Ana García. Es terapeuta de pareja, psicóloga, sexóloga. Bueno, ahora cuenta más cosas ella de todo lo que es. Pero bueno, es una tía fantástica. Es mi compañera, nuestra compañera también. Ella trabaja por su cuenta en Pongámonos Cómodos, que es su espacio para terapia de pareja y sexología. Y además trabaja con nosotros, es la psicóloga del equipo, que trabaja en sesiones mano a mano. Y una diosa total. Gracias. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Hola, Ana. Qué guay. ¿Qué tal? Bien. Bueno, por cierto, recomendaciones fundamentales. ¿eh? O sea, me encantan. Sí, me encantan las 3, la peli, las 2 series. Vale, luego podemos volver a ellas. Sí, volvemos. Que me he quedado con ganas ahí de decir... No, puntualiza. Pues dale, puntualiza. No, mejor que vayamos... Lo vamos sacando como con luego, ejemplos sí, y tal, ¿no? Porque son como tantas cosas que no sabría por el cual empezar. Vale. Bueno, en el melón de hoy yo creo que... De todas maneras, mueren 3 gatitos cada vez que dices el melón de hoy, ¿vale? O sea, cuando dicen melón y abrir un melón, mueren 3 gatitos en algún lado. Adiós. Bueno, en el tema de hoy hay algo que es importante y es, nosotros normalmente hablamos de la muerte, hablamos de los duelos por muerte, pero creemos que el duelo por ruptura de pareja, y ahora me dirás tú lo que piensas, puede ser tan devastador como cualquier otro duelo, como cualquier otra pérdida y como enfrentarse a cualquier otra pérdida. Y además es algo que seguramente vayas a vivir antes que la primera pérdida por muerte y que además es una cosa que requiere muchas veces de ayuda psicológica y de acompañamiento psicológico mucho más que el duelo por la muerte de alguien
que se elabora de manera más natural muchas veces, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar a ese respecto. Bueno, y Dime. no, que es que estos días que estaba haciendo como el SEO para, bueno, pues que quede mejor nuestra página web en redes sí. y tal, estaba yo viendo lo que se ponía, pues duelo por no sé qué. Y lo más buscado en Google, que es, claro, a ver, hay que pensar también que en Google busca a la gente de 87 años ya solo, pero bueno, Yo. ¿no? Sí, yo. Por Tú, ejemplo, gente de mi claro, perfil. gente de tu perfil. Entonces, pero que lo más buscado, por encima de cómo superar un duelo como tal, la primera es cómo superar un duelo amoroso. Es lo que más busca la gente. O sea, que hay un momento, demuestra claramente que hay un momento en el que la gente está completamente perdida en su proceso y que necesita apoyo y necesita saber cosas. Y para eso estás aquí, para iluminar eso. Bueno, al final yo creo que todos y todas en algún momento de nuestra vida pasamos por una ruptura de pareja que, dependiendo del tipo de ruptura y del tipo de relación, te condiciona el resto de tu vida. O sea, si es una ruptura tóxica, una relación tóxica, perdón, pues ya ahí puedes estar enganchado emocionalmente el resto de tu vida y condicionar todo el resto de las relaciones de pareja. Y el cómo termina también es muy importante. O sea, el que tú puedas cerrar, el cómo te sientes, la autoestima, la seguridad, ese post donde la gente se pierde, ¿no? Y hay que darle una ayuda y acompañarle y que salga un poco de ese bucle. Y para quien no vaya a ir o no pueda ir a terapia y esté en un momento de inicio de ruptura o que vaya o que esté pensando en romper o que sepa que se va a tener una separación próxima, ¿hay algo que se pueda hacer para que a futuro no repercuta mucho? O sea, ¿se puede uno separar bien de modo que no te vaya a reventar el duelo? Bueno, eso es un poco específico, ¿no? A ver, toda relación sana con una buena comunicación, con un respeto, con un cariño, el duelo va a ser mucho más fácil. Lo que pasa que, como no nos han enseñado cómo es una relación sana, cuánto se respeta uno a sí mismo y cómo respetamos al que hay delante, el cariño y tal, pues es verdad que a veces se complica, ¿no? Se tuerce ahí. O sea, que Pero... ¿tú crees que una relación que termina bien es más fácil de atravesar y de superar que una que termina de manera por supuesto. tormentosa? Sí. Claro, porque lo tormentoso lleva detrás ese bloqueo, eso tóxico, esa autoestima, esa falta de respeto. Hay como lo tormentoso siempre hay turbio detrás. No, pero sí lo decía porque hay un punto en el que gente, ¿sabes? Cuando oyes a alguien que ya está hasta arriba de una persona y dice, por lo que sea, y están los dos que no se aguantan, ¿no? Y es como, dejo esa historia atrás y me libero. Y me libero y tal. Pero cuando está guay la relación y se deja, es como que, ostras, ¿por qué lo dejamos, no? ¿Por qué no estamos? Que es lo que pasa un poco en la serie esta de Normal People, ¿no? Claro, el por qué no estamos, por qué no lo dejamos, es porque no se ha trabajado esa relación. Trabajarla no significa que no sea sana. O sea, yo trabajo mi relación para intentar cuidarnos el uno al otro y estar bien y estar como equipo y trabajar en equipo, porque tendemos a, como pareja, cuando estamos en pareja, la vida nos lleva como a separarnos, ¿no? Todo el rato. Si trabajamos para estar en ese punto de casi siempre, porque siempre es imposible, unidos, pues el sentimiento que tienes es pena, es nostalgia, me hubiera gustado pero no he podido, ¿no? O sea, nos hemos descuidado por el camino y luego está lo tóxico. Ya. Que es ahí donde dices, no puedo más, me quiero ir de aquí, además me siento mal de sentirme tan tranquila de haber dejado una relación, ¿no? Es como, si es que me siento tranquila, me siento en paz. Porque ha sido muy agonizante durante meses, incluso años, ese llegar a tomar esa decisión y te quedas en paz. Claro, que de hecho esos duelos que decimos, jolín, si te quedas divinamente después de haber dejado a alguien, ¿no? Lo que tú estabas diciendo, porque ha sido un tormento y lo dejas, pero sí que a largo plazo, quiere decir que a lo mejor el primer tiempo de duelo es como un descanso, es un alivio, estoy mejor, pero luego tiene consecuencias de cara a lo mejor a futuras relaciones o tal, ¿no? O sea, un tormento siempre está mal. Una mala relación, una relación en la que... Sí, está claro, ¿no? Lo que tú dices sí puede tener consecuencias, pero que el hecho
de dejarlo es como puede ser una liberación. Decir, Sí. madre mía, o sea, Sí, déjame. ya. Y eso pasa mucho con relaciones con hijos, en las que mantienen la relación durante Claro. tiempo, porque los niños son más pequeños, ¿no? Dices, bueno, pues aquí El clásico convivimos. por los hijos, ¿no? Convivimos, pero no te aguanto demasiado, convivimos, pero cada uno duerme en un sitio, y ya cuando ya consideras que puedes dejarlo, pues eso, hay esa liberación. Ya. ¿Y qué tipo de...? Es decir, nosotros siempre cuando hablamos de duelo, siempre decimos, el duelo no es una enfermedad que deba ser tratada. Es decir, estamos, como siempre dice Marta, programados para superar duelos, te deja una cicatriz, pero bueno, tú lo vas superando desde dentro. En los duelos de pareja, ¿en qué punto alguien se decide que necesita una terapia profesional contigo? Bueno, depende un poco del tipo de relación, cuánto tiempo hayan estado, ¿no? O sea, cómo haya sido la ruptura, todo eso son factores que condicionan completamente. Pero viene más a cuánto tiempo te quedas ahí, qué intención tienes de salir de ahí. ¿Sabes? Me quedo en este bucle, que está muy bien quedarte una semana por decir algo, ¿no? Sí, como si es un mes, supongo. Metida en la vamos. cama viendo series y llorando, ok. Pero si mi intención es salir de ahí después de esa semana, bueno, inténtalo solo. Yo siempre digo que la gente lo intente por sí mismo porque tiene un valor, ¿no? Pero si después de una semana sigo queriendo quedarme ahí, no tengo ningún interés en salir de ahí porque en ese papel de víctima me encuentro en una zona de confort y estoy Ya. bien, porque pobrecito que es que vaya, mira lo que me han hecho, es que tal, ahí ya sí. Porque ya eso solo va a ir a peor. Hay un margen de tiempo que se permite ese duelo, ¿no? Ese voy a llorar y voy a tener rabia pero siempre con el objetivo de querer salir de ahí. Ya. Y si quiero salir de ahí pero no lo encuentro, también, ¿no? Porque hay veces que estás tan bloqueado, que ha sido una relación tan tóxica o que no tiene herramientas, no tiene inteligencia emocional o habilidades emocionales, pues está muy bien pedir ayuda. O sea, que cuando tú veas que estás ahí como titubeando en me voy a empezar a regocijar aquí, mal, pide ayuda. Claro, pide ayuda porque sí o sí el esfuerzo tiene que ser tuyo. O sea, nadie va a venir a sacarte así, porque si tú quieres volver, vas a volver a tu casa y te vas a volver a meter en la cama, ¿no? Entonces, quien tiene que salir de ahí eres tú. Con ayuda, con ganas, con intención, con tiempo. Cada uno tiene su ritmo, porque cada uno es como es. Y las habilidades emocionales son muy importantes aquí. Ya. Si ya has pasado por aquí, sabes cómo funciona todo. Si es la primera vez, no tienes ni idea, se te viene el mundo encima. Yo siempre lo comparo con el ataque de ansiedad. Si nunca lo has tenido, te piensas que te vas a morir, que te está dando un infarto. Si ya lo has tenido, sabes lo que es. Entonces, eso no evita que no lo tengas. Pero sí, Vas a estar cómo, mejor, ¿no? Vas a estar claro. dentro de del infierno que es, bueno, por lo menos. ¿Sabes cuál es la secuencia? Bueno, sabes qué acaba ¿no? pasando. Y que Claro, ya o sea, está. cuál es la secuencia. Entonces estás como Te lo más dice un tranquilo. ansioso. Sí, yo creo Profesional. que aquí Profesional. los tres Sí. sabemos lo que es. Sí, Sabemos sí. bien. Sí, o sea, El profesional. lío. Yo te iba a preguntar, y ahora voy a las series por algo que dije al principio, ¿no? Todos tenemos un bagaje, vamos con una mochila, empezamos las relaciones con una mochila X, una infancia X, que nos condiciona porque hemos visto en nuestra casa lo que hemos visto, o nuestros padres se querían más o menos, han visto una serie de dinámicas y de repente, ¡ping!, llegamos nosotros a una primera relación o empezamos a tener relaciones, ¿no? ¿Cómo se lidia con eso? Es decir, y es algo de lo que habla Ese sí que, y lo siento, serie. Marta, un gran melón. Ese es un Sí. gran melón. Bueno, tres Sí. menos, bien. Porque la relación de apego que tú recibes por parte de tus padres desarrolla esos vínculos emocionales que tienes a lo largo de tu vida, primero en la infancia, en la preadolescencia, en la adolescencia y luego todo lo que te rodea, la gente del colegio, todo eso te va a condicionar en tu vida amorosa, sí o sí, ¿no? Entonces, claro, pues, ¿cómo lo lidiamos? Yo siempre digo, si no te sientes bien en una relación amorosa o a la hora de como tener un entorno en el que poder tener una relación amorosa, hay que pedir ayuda, porque eso viene de algo que tú no tienes habilidades emocionales, de gestión emocional. Tiendes a... Sí, el que es lo que pasa- ansioso tiene una relación ansiosa, la ruptura va a ser ansiosa, Claro. la pareja va a ser ansiosa y eso es tóxico. Y eso viene, tú crees, casi siempre de cómo se ha vinculado con su familia.
Bueno, lo que ha visto, el tipo de educación que ha tenido, el tipo de atención que ha tenido, de cariño, de... Claro, no, por supuestísimo. Eso además es así. O sea, esa típica historia de yo me relaciono mal y que se ve en muchas películas también, o me relaciono regulinchi. Bueno, se ve en Normal People, ¿no? Que ella tiene una forma de relacionarse como muy autolesiva, muy dañina consigo misma, y que a lo mejor tiene que ver con que es una persona que ha sido maltratada en su infancia, claramente, y eso se muestra, ¿no? Que su forma... Y él, por ejemplo, te muestran cómo tiene un apego... Bueno, ahora nos dirás tú esto, pero en Normal People se ve que él tiene apego evitativo, ¿no? Total, claro, él no tiene capacidad de gestión de emociones, por lo tanto evita todo lo que puede. Cuando Estoy totalmente en desacuerdo con todo esto, que lo sepáis, desde mi mirada masculina ¿Crítica? de señoro. Ay, de verdad. A ver, persona. cuéntame. Va. No. A ver, yo creo que él es cauto, quiere dejar espacio. Es verdad que tiene cierta dificultad en la expresión, pero... Cierta dificultad, dice. O sea, si el tío bueno, no habla. y es verdad que al principio, pues bueno, es un adolescente, el grupo, el ser popular, el grupo le manda. Pero bueno, al margen de eso, cuando ya pasa ese momento, yo no creo que él esté evitando nada, no lo sé. Bueno, de todas formas, le estás Evitar contando eso a quiere una decir, psicóloga. o sea, evitar, No, hablamos, bueno, de, yo- hablamos de evitar un conflicto, de evitar una pregunta. No queremos, No queremos vamos a desvelar hacer nada. spoiler, vale. De evitar el demostrar un sentimiento por miedo a que haya un rechazo, el evitar en el instituto Sí, ahí sí, presentar. sí, claro, inicialmente. pues es evitar. O sea, cuando Sí, hablamos sí, de sí. evitar, es más evitar emocionalmente que evitar algo de acción. ¿Sabes lo que te Ya. quiero decir? Y claro, lo hace por protegerse. No tiene otra manera, ¿no? No quita que sea buena persona, que sea cariñoso, que eso no, es que una cosa no quita la otra. ¿vale? Sí, O pero sí sea, es verdad que hay un momento en el que su relación se restringe mucho a cuando están ellos dos entre cuatro paredes. Y ya está, y ahí es donde suceden las cosas. De ahí hacia afuera es como que no son, ¿no? Claro, incluso, fíjate ella, ¿no? El cómo ella lleva la relación, hasta el capítulo, no sé, 8 o 9, no le habla de la familia. Cuando han ido, venido, tal, O sea, todo guay, ¿eh? Pero Atención, os spoiler. estáis Ya estamos. metiendo en un Atención, jardín, a lo mejor spoiler, no ha visto atención. nadie la serie y entonces esto. Entonces, Pero que aquí, y ya termino, porque Vale. claro, yo me meto aquí y me encanta. La comunicación, algo tan fundamental, o sea, la base de una relación de pareja es la comunicación sana, porque la comunicación no es hablar, es entendernos, es empatizar, es respetarnos, es querer que la otra persona te entienda, se ponga en tu... Todo eso es fundamental, cosa que... ostras, ¿te parecerá una chorrada? Ahí en la serie como que se Hombre, ve... se ve que hay ausencia de eso. ¿Te parecerá una chorrada eso que resalte esto? Pero es que es verdad la diferencia que hay, o sea, y esto para quien nos escuche yo creo que es importante. Yo siempre he pensado en la comunicación con la pareja en decir, o sea, que se refiere a decir mucho, ¿no? A decir lo que me pasa y tal. Y claro, eso no tiene por qué ser una forma de comunicarse sana. O sea, a veces también está la otra parte, que es la de respetar los silencios, que puede parecer una obviedad, pero que en una comunicación sana es guay lo que acabas de decir, que no tiene por qué ser hablar todo el rato o comunicarse de más. Claro, es que ese es el gran error, de pensar que la comunicación es hablar y hablar y hablar. Vale, Que está sí. sobrevaloradísimo Claro, hablar a es veces, mejor ¿no? decir cosas importantes y que aclaren y buscar ese entendimiento entre los dos que la chapa que te puedan dar. Bueno, de eso algo que es no- también muy cultural esa parte, ¿no? Evidentemente, claro. Es decir, aquí en el sur de Europa, pues ya está. Tenemos que hablar todo el rato y si no hablas es que... Es que algo falla. Sí, bueno, yo, que he estado por ahí arriba y he vivido por ahí arriba, no les importa una mierda no estar hablando durante media hora y no pasa nada. Y Es que está tampoco pasa muy nada. bien. Y está muy bien y se puede comunicar de miles de maneras. Pero esto es algo muy cultural de aquí. Sí, es O sea, creer que... yo, mi hijo, a veces no hacemos, no es una relación de pareja, pero da igual. Él a ratos estamos callados, salimos a correr o lo que sea, y dice, bueno, ¿de qué hablamos? Tranquilo, no tenemos que hablar de nada, está guay así. Mira a los árboles y tal. No, vamos a buscar algo, ¿de qué hablamos? Y es muy divertido, pero esto pasa también con las parejas. Sí. Yo creo que está muy sobrevalorado también. Hay que saber callar. Exacto. Ahora,
Vamos a hablar cuando es realmente importante, cuando necesito que me escuches, cuando necesito que me entiendan, necesito que veas cuáles son mis necesidades para poder trabajarlas. O sea, eso sí hay que hablarlo, porque si no hablamos eso, se rompe. O sea, el trabajar la relación de pareja va en función a las necesidades de cada uno. Y para que tú sepas cuáles son mis necesidades, yo tengo que hablarte y tú tienes que querer escucharme. Claro. Sí, ¿no? Vale, te iba a preguntar por el después, porque estamos hablando de lo que pasa en pareja, pero es verdad que lo nuestro cuando hablamos de dolores y apegos es lo que pasa cuando algo ya no va a volver a ser como era antes, se rompe una pareja y tú te tienes que reconfigurar tu vida. Te diría, ¿qué le dirías a una persona que está pasando por eso? Y tú me dirás, bueno, pues depende de la situación, depende cómo ha sido la ruptura, tal, pero no sé, dime 3 cosas básicas que le dirías a una persona que esté pasando ahora mismo por un momento complicado. ¿Qué le dirías? Bueno, lo primero que se siente, coja un boli y un lápiz. Bueno, que se duche, que si no se le molesta a sí misma, no pasa nada. Pero bueno, sí, ese autocuidado, que era un poco lo que iba a decir. Y que baje todo, porque cuando estamos en ese punto de victimismo, de ay, ¿qué tal? Todo es emoción, es un castigo, yo me castigo, vamos a poner un poco de razón aquí, ¿no? O sea, hay que razonar las cosas. La emoción, puedes darle rienda suelta a todo lo que quieras, pero tiene que ir acompañada un poco de la razón, porque si no nos vamos al pozo más pozo, que es donde están todas nuestras inseguridades. Entonces, analizar la relación, ¿vale? O sea, una relación porque se rompe por algo. Y nunca es por una persona, siempre es por los dos. O sea, ¿Tú la analizarías en ese momento en el que estás muy en el pozo o esperarías analizarla un poco? Empezaría a sentarme y a poner un poco las cosas en su sitio. Claro, de 0 a nada, a 100 no. O sea, pero es una motivación hay que empezar a hacer algo, ¿no? Y vamos a poner... Pero incluso, por ejemplo, una ruptura típica, ¿no? Es que te han puesto los cuernos. Oye, entrar en ese auto tal... O sea, quiero decir, mola también quedarse un poco, recrearse un poco en el no quiero salir de la cama, me han puesto los cuernos, no quiero hacer autoindagación ahora mismo, porque es que, o sea, ¿por qué? No, pero yo entiendo que tú me lo preguntas una vez que ya ha pasado ya unas semanitas, meses ahí en la... A ver, hay un momento, en el momento en el que tú estás con todo a flor de piel, que tú eres vulnerable... Pasa igual en un duelo por muerte, que no sabes ni por dónde te da el aire, te han dejado, estás descolocado, tienes que reconfigurar tu vida entera. Seguramente a lo mejor tengas que cambiar, en el caso, según sea la persona, de piso, de vivienda, cómo voy a pagar esto, cómo voy a hacer esto. Hay mil cosas alrededor. Eso hay que solucionar. Eso es algo que hay que solucionar, que son problemas que hay que solucionar. Claro, ¿no? pero que en esos momentos quizá el análisis de por qué me ha dejado o no va a ser muy sesgado. Digo, va a ser muy sesgado porque vas a pensar desde ahí, desde ese bucle en el que estás, ¿no? Claro, no lo ponía en orden, lo ponía en cosas que hacer, pero sí pues el autocuidado, ¿no? Voy a empezar a salir. ¿Qué son las cosas que a mí me gustaban, que antes hacía y disfrutaba y ahora he dejado de hacer? Pues por la relación, pues por la ruptura, por lo que sea. Retomarme a mí, cuidarme a mí, psicológica, física, emocional, en todos los sentidos, empezar a socializar, mi red de amigos, hablar un poco, pero no demasiado de este tema, porque cuando habla ya no tiene más que lo que hemos... O sea, le podemos dar 20.000 vueltas a lo mismo, pero eso ya nos lleva otra vez a ese pozo. Entonces, un día que quiero desahogarme, me desahogo. Un día que quiero estar en la cama, lo estoy. Pero ya hay que... La maquinaria hay que volver a ponerla, ¿no? Y yo siempre empiezo por el autocuidado. Sí, por el dedicarse a uno y para que un poquito quererse... Es que no hay nada como quererse a uno mismo, ¿no? De me lo merezco, ese lo necesito, y verte bien, duchada... El pelo, que tú te sientas bien con el tuyo, sea como sea, pero que tú te sientas bien con el que antes te hacía pues caminar fuerte, ¿no? O sea, eso es al final es primero de duelo, ¿no? El decir, sea como sea, el empezar a ver un poco de luz o el empezar por lo menos a integrarse con la vida, siempre pasa por esa cosa de autocuidado básico, que no significa que te vayas a dar un masaje o te vayas a la peluquería, no tiene nada que ver con eso. Si te lo puedes permitir, maravilloso. Sí, pero que no es... sino que tiene más que ver, pues eso, con esas cosas básicas tan sencillas como asearse o que te dé el sol, ¿no? Y salir a la calle y como... Pasear, leer, ver, permitirte estar con amigas. O sea, sí, o sea, cosas como muy sencillas, que a ti antes te hacían bien y que las has perdido por el camino.
Sí, Claro. hasta que llega, supongo, la aceptación y dices, bueno, ya sé que la situación es así, no hay vuelta atrás, y a partir de ahí puede empezar otra Sí, historia o no, es lo que sea. la autocrítica, ¿no? De que esta situación ha pasado, por qué ha pasado, cómo ha pasado, qué no haría yo, qué no quiero repetir yo en las próximas relaciones y utilizar eso para reconstruirte, ¿no? O sea, aprender desde ahí. Porque tendemos a echar la culpa al otro, a es que mira, es que no sé cuándo. Vale, sí, eso está claro, pero ¿y tú? ¿Qué puedes hacer tú por mejorar, para no hacerte daño? Poner los límites de qué quiero y qué no quiero. De repente estás en una relación en la que dejas de hacer cosas porque la persona te medio manipula un poco y tú te dejas. ¿Qué no quiero? No quiero a nadie que me manipule ni que me diga qué tengo que hacer o qué tengo que dejar de hacer, que salga de mí, ¿no? O sea, ponerte tu límite. Eso es un autocuidado también. Claro. Claro. Y que sí me gusta y quiero seguir haciendo y estoy súper orgullosa de esto, ¿no? Y ahí va con lo de la otra relación. A ver, yo iba a hablar de este tipo de personas que pasan mucho, que encadenan relaciones sin aire, sin haber procesado. A veces da la sensación que es un poco de por despecho, otras es porque tal, otras es porque me da la gana y me ha coincidido, fenomenal, todo bien, pero que hay personas que van saltando. ¿Tú ahí qué dirías? Es decir, ¿recomendarías espacio? ¿No? ¿Depende de las personas? Hay que hacer siempre el duelo y luego Hay que empezar a hacer siempre. otra relación. Yo es que siempre voy a ser muy correcta porque todo depende. Si es un duelo que no. O sea, si todavía no has pasado el duelo, hay relaciones en las que el duelo la pasas en la misma relación, lo que hablamos. Y cuando Claro. termino digo, ya está, me he liberado, qué feliz estoy, pero ya se ha Vale. pasado el duelo. ¿Vale? Si hablamos de que te han dejado y que tienes que pasar ese duelo, hay que pasarlo. Hay gente que lo pasa en 6 meses, gente que lo pasa en 1 año y medio, pero eso. Y reconstruirte, saber quién eres, qué es lo que quieres, cómo lo quieres, cuáles son tus inseguridades, trabajarlas. O sea, eso es fundamental. Porque si empezamos una relación encadenada a la otra, vamos a cometer los mismos errores. Lo que vamos a traer es lo mismo que lo que teníamos. Y, hombre, vamos a utilizar este tipo de situaciones para aprender, ¿no? Y sobre todo para yo ser cada vez mejor y saber cada vez, tener cada vez más claro qué es lo que me viene bien, qué es lo que quiero, qué es lo que me sirve, qué es lo que me funciona. Claro. No, está claro. Cuando hablamos de duelo siempre hablamos que no, iba a decir se supera, perdón a los especialistas. O sea, No por se favor. supera, se atraviesa, perdón. Pero que es verdad que cuando llegas al momento de serenidad, realmente cuando lo has atravesado de verdad es cuando te has transformado de alguna manera. Total, Eres una claro. persona Diferente. Sí. En el duelo de pareja entiendo que es... También. Un momento. Es que yo creo que el duelo de pareja sí se supera. Es que yo creo que el duelo por la muerte de alguien se atraviesa, se vive y puede quedar como resquicios de ese duelo en ti, no pasa nada. Pero en el duelo por una ruptura de pareja, si hay sí o sí una transformación y si de alguna manera lo superas, o sea, porque es una cosa que pasas por distintas fases que yo creo que incluso se pueden comparar claramente a esas míticas fases de las que se habla en el duelo por muerte y pasas por distintas fases hasta que una vez que tú lo aceptas puede haber una parte de ti que siempre vaya a echar de menos esa relación y demás, pero Bueno, sí hay una eso superación. Eso es sano también. Siempre y cuando el duelo se haga de forma sana. Si no se le da ese espacio al duelo y no se realiza como tiene que ser, pues no. Bueno, es Te que quedas anclado ahí, aunque tengas otra relación. Bueno, es que no quiero hacer spoiler, pero se ve, ¿no? O sea, es como esa dependencia emocional, algo que ha sido tóxico, que si yo luego no lo gestiono, me va a seguir condicionando. ¿Que se puede superar? Sí, con un duelo sano. Se puede, Claro. evidentemente. Sí. Y el recuerdo es un recuerdo bonito. A veces puede que no lo sea tanto. Salud. Pero como esto también como amigas, ¿no? O amigos que pasan por tu vida, gente importante que pasa por tu vida y que se queda ahí, pues si sé gestionarlo, transformarme. De todas ser maneras, mejor. esto es una cuestión un poco de nomenclatura y de lo que decía yo al principio, de cómo estamos siempre buscando las palabras cuando hablamos de duelo, cuando hablamos de tal, cuando hablamos de no sé qué, porque en realidad has dicho lo mismo. Al final de cualquier proceso Ya. de duelo
lo llames como lo llames. Es más, no voy a hablar de duelo, voy a hablar de crisis, cualquier crisis de la que tienes. El camino final de todos los pasos es que tú acabas transformado en algo diferente. Y esto es un camino que puedes pintarlo de lo que quieras o vestirlo de lagarterana, pero que tiene que recorrerse. Y si no se recorre con mayor o menor tiempo, con mayor o menor intensidad, pues vas a volver a ese lugar inicial. Y Claro. es más, vas a volver a un sitio en el que... Va a ser peor, ¿eh? No Sí. repites, es peor. Sí. Claro, en el duelo al final, en el duelo digo por muerte, si tú vuelves simplemente, entre comillas, simplemente a estar sereno y bien, pero no te ha transformado de ninguna manera, en el momento que vayas a tener otro duelo, vas a volver otra vez atrás. Eso es un poco lo que tú decías, ¿no? Sí. Pero bueno, me quiero liberar un poco de las, Sí, de de las la- cosas, de las superar, aclaraciones. atravesar, mira... Vale, sí, como sea. Que al final viene a decir lo mismo. Sí, sí. Es por darle contexto, está bien. Sobre todo aquí se trata de ser mejor. En esa transformación, Sí, de integrar y claro, aprender o sea, cosas, ¿no? Si es peor, entonces es que ha sido errónea. Ha habido traumita, ha habido Claro. cosas. Claro. Claro. Estaba pensando que hay una particularidad también de los duelos por ruptura, que es como mucho más fácil entrar en bucle y como darle vueltas, que pasa mucho menos con un duelo por muerte. Es decir, no que sea ni peor ni mejor, pero sí que como que supone una dificultad extra. Es decir, el factor irreversible de la muerte condiciona un montón, porque tú no puedes volver con una persona que se ha muerto. Entonces está claro, entonces tú te adaptas. Sin embargo, cuando alguien te deja, y a lo mejor te deja en un momento, por ejemplo, en el que tú no te lo esperabas o le querías un montón a esa persona, lo que sea, siempre está como la movida de la esperanza de volver. Que eso, claro, lo condiciona un montón, supongo. Porque, y hace que entres más fácil en bucle. Y ya para terminar con lo que iba a decir, esto me recuerda mogollón a una persona a la que acompañamos a dúo. Nosotras trabajamos juntas y hay veces que, bueno, pues las personas siguen distintos duelos y trabajamos en... Yo no, ¿eh? Vosotras trabajáis. Bueno, es que tú no tienes ninguno con Ana, en concreto, pero... A vuestro rollo, a vuestro rollo. No, todo. es verdad, yo tengo Todo bien, algunas todo bien. personas con Ana. Todo bien, todo bien. Adiós. Adiós. Bueno, y me recuerda a una persona que tenemos que muere su madre, al poco tiempo su pareja le deja malamente, además con cuernos, una cosa horrorosa, y para esta persona está siendo más difícil. O sea, lo de su madre está siendo devastador, pero hay una parte como de comprensión de lo que ha pasado. Es decir, es que lo acepto porque me rindo a esto. Y sin embargo, pues me enredo en un bucle con lo de mi ex porque es que le quiero matar. Claro. Y porque Has sigue dicho ahí, una palabra que sigue ahí, clave. porque sigue Está ahí. vivo. Claro, has dicho una palabra clave que es la comprensión. O sea, ahí puede comprender que tu padre o tu madre en un momento dado alguien se ha tenido que ir, es como ya no hay vuelta atrás, es más fácil la comprensión dentro de que, vamos. Sí, sí, pero que lo entiendes. Pero que te ponga los cuernos, que tú los sigas viendo, tengas la posibilidad de seguir viéndolo, sepas de él. Sí, que tengas hijos con él, que- Claro, o sea, eso hace que cada vez tengas más información sobre esa persona, si la quieres buscar, porque ahora ya podemos buscar lo que queramos. Entonces que te enredes en ese bucle y míralo y encima le lleva a París donde me dijo que mira y tuya y ¿no? Por eso es tan importante, lo que pasa que es lo más complicado de todo el proceso del duelo, el contacto cero. Perdona, ¿el contacto? Cero. Ok, pues contar un poco qué es el Sí, contacto. vale, perdón. El contacto cero es no saber nada de esa persona. O sea, quitarlo de redes sociales, bloquear, incluso si tengo la Tentación. vulnerabilidad, tentación de llamarlo o escribirle, que ni él pueda saber nada de ti ni tú de él. ¿Cómo es? Complicadísimo. O sea, porque pudiendo acceder tan fácil a todo, pues ahí está, ¿no? La cabeza humana que dice... Súper tentador y quieres Me voy cotillar. a castigar y voy a mirar y voy a tal, ¿no? Y lo hacemos. Fundamental el contacto cero. No saber nada, porque si yo sé cosas nuevas me voy a crear mi propia historia. Y mira, no sé qué tal, y si estuviera yo... Y eso- ¿sabes? Y salir de ese bucle es muy complicado. ¿Y eso puede, es para ¿eh? siempre, el contacto cero? ¿O no? ¿O está bien El luego...? contacto cero cuando te han dejado, tienes mucha rabia, no lo entiendes. Si tú lo que hablábamos al principio, si es una relación que ya la querías, que estaba terminada desde hace mucho tiempo,
Bueno, es que no van a tener ningún interés en mirarlo. No, digo, pero por ejemplo, tú le dices a alguien, tú contacto cero con esta persona porque estás como queriendo mirar todo el rato el móvil y viendo tal, y entras en esa dinámica que no interesa nada. Sí. Pero yo qué sé, cuando ya estés bien, dentro de 2 años, ya puede ser que puedas hablar con esa persona, o tú recomiendas un contacto cero forever. No, eso ya iremos viendo. O sea, Vale. ahora contacto cero. Ya veremos cómo Mientras se tú supera te- y qué necesidad tengas de tener relación con esa persona, porque si no Sí, tiene porque ninguna. Pero no, o sea, depende. Si te preguntan, le puedes decir que sí. Si no, si la ves muy en bucle y muy obsesionada, entonces le digo que no. Que ya iremos viendo. Que ya iremos pero viendo, ahora que mismo por es esto, o sea, que 6 se meses centre así aquí. y luego vamos viendo. Claro, porque la persona en ese punto el TOC está, o sea, florece y se enganchan mucho así y boom y boom y boom. Y miro Entonces, otra vez no hay y que darle busco. alternativa. Bueno, pues ahora no, pero luego lo voy a mirar y ya estamos mirando cara a futuro, pero con él en nuestra mente, ¿no? Él o ella, que estoy hablando con masculino todo el rato. Pero y ya lo estamos ahí no me sale la palabra. Proyectando en un futuro. Y lo que queremos es que eso se quede en pasado. Entonces, nada que sea futuro. Todo que sea ya, cortar. Todo lo que tengas que solucionar, solucionalo. Si lo tiene que hacer una amiga, que lo haga una amiga. O sea, no hay nada que sea... Tengo 2 cosas en la cabeza. Y las 2 no sé si aportan mucho, te soy honesto. Seguramente no. Siempre aporta, que sí, hombre, que sí. Seguramente es no. No, cuando hablamos de duelo general, el 95% de las personas que se acercan a cuestiones relativas al duelo, si no el 100%, tenemos grupos de 100%, son mujeres. No sé si pasa igual en la terapia de pareja, en el duelo de pareja. Totalmente igual. ¿Y por qué crees que es así? Porque nosotras nos han enseñado en general de manera errónea, a poder hablar, gestión de emociones, tenemos como más inteligencia emocional, así... Y más capacidad de pedir ayuda, menos vergüenza, ¿no? Claro, los hombres no, lo de eso de sentimientos, emociones, tal, eso es algo que no se les ha permitido, ¿no? Pero también tienen gestión bastante nula. Que Como es en una Normal pena. People, Claro. que se ve clarísimo. Ya, pobre chaval. Le está O sea, cayendo. ella sí entiende. Ay, hay que entrar en que como no lo podemos hablar. Bueno, pero puedes decir algo, hija, Pero un poco. ella sí entiende un poco lo que hace, porque lo hace de la manera. O sea, sí hay un trasfondo, Sí. ¿no? Sí es consciente de lo que está haciendo. Él. Él no se entera de nada. Hasta que hay un punto, Como tantos, porque una es- conversación que tiene con alguien ¿Qué? que le ayuda. Él se que entera ahí de sí- todo y lo expresa de aquella manera, que es muy diferente. Lo expresa con una Él se entera de torpeza, todo. Pero no te de- acuerdas que en los primeros capítulos él dice, no sé decírtelo, no sé lo que siento. O sea, está como que no, Sí, sí, no. es capaz de expresar es verdad nada. que él en la época, digamos, inicial, él no sé es todo el rato. Pero que es normal, Bueno, pero luego va relativo a un evolucionando. adolescente. Claro, también cuando tienes a alguien al lado que tiene esa inteligencia emocional. Inteligencia emocional no siempre quiere decir que sea bueno, que lo apliquemos en positivo. Hay veces que como es tóxica, lo aplicamos en negativo. Que a lo mejor sí o no puede ser en el caso de... ¿Cómo se llama ella? ¿Ella cómo se llama? Pues no me acuerdo. En la serie dices. Sí. Marianne. Marianne. Verdad. Dicen 600 veces Es Marianne. verdad, que cuando lo has 600. dicho lo he visto como en Marianne, el subtítulo. 350 veces por minuto lo dicen y no se Total. acuerda de eso. Es acojonante. Que ahí ella la tiene para un poco, no en positivo, pero si alguien te acompaña en este proceso, no, él no la tiene, pero aprende un poco de ella también. Claro. La otra cosa es la que tenía en la cabeza, que en realidad se separa un poco de lo que hablamos, pero me lo has recordado antes cuando hablabas de las redes sociales y las diferentes maneras de comunicar, de comunicarnos y de ver todo lo que hace todo el mundo, ¿no? Pero esto me llevó al mundo del porno y el fácil acceso. Pero el porno, que lo dices con más R's que nadie. Sí, lo digo por cómo impacta hoy, y tenía la curiosidad, pues he dicho, he avisado que a lo mejor no tenía nada que ver. Este viene a hablar aquí, Claro, claro, yo se creo lo que han es metido. otro capítulo. Pero no por nada, sino El porno porque y el duelo, hay que es tener que de mucho verdad. cuidado con Sí. este Qué tema, porque es persona. Muy un tema que a la hora de tratarlo como que hay que dar muchas claves. O sea, no es fácil.
Ana y yo contestarlo en lo una hablamos en pregunta. talleres esto, ¿verdad? ¿El qué? Que tú y yo hablamos en talleres. Claro, Un taller que hablamos de tenemos como esto. específico de de hecho, este tema. queremos hacer, o sea, el próximo es uno solo de esto, porque es que da para mucho. Que esto. si queréis podéis preguntarnos. Ya Exacto. dicho Ya que queda, estamos. ¿no? Bueno. Un poco de autobombo. Vale, Sí, pero sí, lo del por porno, vale, supuesto. pregunta. Pero ¿Qué bueno, ibas a decir? pregunta, a ver si podemos contestarte así. No, a ver, es decir, yo creo que el mundo de las redes sociales, a lo que me lleva a mi reflexión es que el mundo de las redes sociales y el mundo de la comunicación ha cambiado mucho las relaciones, cómo son las relaciones de las personas. Es decir, cuando yo tuve mi primera relación con cualquier persona, no es igual que cuando un adolescente Desde luego. hoy tiene una relación. Claro. También creo, y eso cambia cómo son las relaciones y creo que tú lo Total, sí, vivirás. sí. Creo que eso pasa también, que el acceso a Internet y el acceso a muchas cosas, el porno ha cambiado de cómo son las relaciones y cómo son sobre todo las relaciones adolescentes, ¿no? Y pienso, que no sé si es verdad, que no sé si hace que las relaciones sean más sanas, menos sanas, que los duelos por pareja sean más sanas, menos sanos. No sé si esa sobreexposición de las redes sociales, ese fácil acceso al porno, qué impacto ha tenido en lo que son las parejas hoy. Entonces parecía que iba a decir una gilipollez, pero al final he dicho algo No, muy guay. yo Perdonad. no, o sea, para nada era una olvídate, has gilipollez, dicho- sino que es que esto, oye, sea, Marta, al parecía, final te voy a parecía. copiar, es un melón muy grande. En serio. Porque Gracias. claro, hablamos de cosas distintas, hablamos Ya. de lo que es el porno, de lo que es la relación de pareja, de lo que es Es que has la mezclado relación todo. sexual No, dentro de una no. relación de pareja, No, la lo que relación... quiero- o sea, es que es lo que muy- quiero decir es que es el acceso a muchas cosas y, de nuevo, vuelvo a repetir, redes sociales en las cuales tú antes conocías a una persona, la conocías, la dejabas de ver, adiós, hoy eso no es así, la relación continúa de manera digital por donde quieras, puedes observar, puedes ver y, de nuevo, el acceso a información de todo tipo, y yo lo veo todos los días en los chavales, cómo eso genera relaciones de qué tipo. ¿No? Tóxicas, Mejor, por supuestísimo. Superficiales. Tóxicas con uno mismo, con tu concepto de lo que es una relación sexual. Si yo veo lo que hay en el porno, que obviamente es completamente irreal, o sea, eso no es una relación sexual, y luego voy a intentar eso, ponerlo en práctica, mal. Porque además Expectativas, es la mal. cosificación de una mujer, quiero decir, la otra persona, ¿dónde la dejamos? ¿Qué hacemos con la otra persona? ¿No? Entonces, respecto a eso, mal siempre. las el redes porno sociales mal. tampoco ayudan a Y eso. respecto a las redes sociales, como todo, si está bien, si se gestionan bien, bien. Pero es que están en un mundo tan sumamente amplio y con cero seguridad y con cero herramientas. cómo O ves sea, que se no hay gestiona herramientas de cómo normalmente? gestionar eso bien. Claro. A un niño de 10 años que es introvertido, 10, 12, 11, 14, que es introvertido, que le da vergüenza, que tiene muchas inseguridades, que son el 95% de los niños y de las niñas en esa edad, pues claro, estás vendido. En las redes sociales están vendidos en todos los aspectos, ya sea amoroso, ya sea porno, ya sea cualquier cosa. Entonces, claro, yo soy muy romántica con el encontrarte en un bar o en una cafetería y ponerte a hablar. Conocer a alguien Exacto, a la en antigua. persona, hombre, claro. También es que eso lo marca que aquí somos todos gente Mayor. mayora, la ancianidad en la que nos Mediana hallamos, edad, mediana estamos edad. lo que es la mediana edad, lo cual nos viene bien, o sea, nos parece estupendo estar Yo no aquí. envidio nada Edadismo, todo esto, o sea, no edadismo, envidio el nada viejo y las bueno redes edadismo. sociales. El edadismo Sí que estás introduciendo muy... Bien, bien. Vale, todo esto que ha dicho, toda la... Pero esto hablamos en otro capítulo, porque creo que es bastante interesante. Ah, no podemos, claro, si es de duelo no podemos. Pero cuando hagamos el... ¿Cómo se llama? No, pero yo sí creo que todo eso tiene un impacto en la calidad de las parejas y en el Bueno, duelo absoluto. y en el duelo que se pasa después de esas. Bueno, que yo accedo iba a muy hablar- rápido a todas las aplicaciones para ligar, pum, pum, Como que para quiero, pum, cambiar pum, pum, pum. de, Claro, de claro. tal. Que yo iba a hablar a Que eso, no me que es que no me cortéis. dejéis meter baza, jamás. Iba a hablar del duelo por ghosting, que es un duelo muy chunger, que también tiene que ver con lo que tú haces y que es un duelo que deja. O sea, que no llega a ser una ruptura de llevo no sé cuántos años con mi pareja y tal, sino que es un duelo de a lo mejor te he visto 4 veces o he tenido una relación esporádica contigo o eso, o llevamos el tiempo que sea y esa persona a la que yo tenía acceso normalmente a través de redes, a través de WhatsApp, a través de tal, desaparece, me bloquea y yo no vuelvo a ver a esa persona. Que son duelos, me consta, hablo fatal en este momento, pero es que son muy jodidos, la gente lo pasa muy mal y que también tiene que ver
con esa forma nueva de comunicación que hay con las redes y tal, y son duelos que a la gente le dejan reventada. O sea, Reventada, claro. O sea, la autoestima por los suelos, la seguridad por los suelos. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha visto en mí que no... El no entender, que ¿no? ha hecho que huya directamente? No, que ya no me merezco ni una explicación. O sea, directamente huye. O sea, te deja fatal. Tengas un vínculo emocional fuerte, haya un amor o no. O sea, bueno, cuanto más vínculo emocional tengas, peor. Pero no se trata tanto de los sentimientos y emociones, sino de la manera, ¿no? O sea, ¿qué he hecho yo Sí, te cuestionas, ¿no? para que me dejes? Bueno, es que ni me dejes, es que no, es que ni consideres decirme nada. ni un mensajillo, que hombre, por lo menos a la cara ya estaría bien, pero es que ni un mensaje. Si que aún dejar por mensaje en un momento dado ya sería, ¿no? Pero Más que claro, suficiente pero mira en dónde hemos comparación. llegado, ¿no? Depende de qué tipo de relación, pero estamos hablando de algo un poquito, ¿no? O sea, donde ya hemos salido unas cuantas veces, vamos a lo fácil, pero claro, aquí no tenemos esa responsabilidad afectiva de que lo que estamos haciendo, cómo le está afectando emocionalmente a la otra persona. Nos volvemos egoístas. Claro. Y Claro, y no cerrar claro, un capítulo no cerrar un- es complicado, entiendo. Claro, es para- bastante complicado. El no poder cerrarlo, yo creo que es uno de los factores más condicionantes a la hora de aceptar un duelo. Claro, que no está completamente cerrado. Claro, no he explicado, no he recibido las explicaciones que yo necesitaba para quedarme en paz y en calma, ¿no? ¿Y qué le recomendarías a una persona que estuviera ahí? Porque si das una patada, ahora salen 50 personas que les ha pasado eso Sí, por minuto. O sea, vamos, es que pasa eso todo el rato. Todo el ¿entiendes? rato. ¿Hay Pues es algo que se pueda decir? Porque a lo mejor no hay nada que se pueda decir. Oye, es que, que es o un sea, trabajo más interno tuyo de decirme, es que yo no he hecho interno. nada. Chicos, si te quieres ir, pues vete. Es yo qué sé. interno, claro, es interno. Es lo que hablamos de analizar un poco este desgraciado o desgraciada. De para aprovechar tenerla ese que duelo. mejor que se vaya. Para aprender, ¿no? Claro, y luego ya autocuidado un poquito, el subirte la No, lo que pasa es que aquí es autoestima complicado porque ni siquiera sabes. En una relación, digamos, de tiempo, puedes saber o analizar. Aquí, relación más o menos esporádica, 2 semanas y desapareces. A nivel trauma, además, es que te deja reventada un buen ghosting. Claro, que quiero decir que eso, si no lo gestionas bien, ese duelo, como es algo súper traumático, pues te deja tal. Y yo siempre aprovecho, que es que ya lo he contado en un capítulo que creo que no va a salir, que fue en el primero, pero aprovecho otra vez para hablar del duelo en el que a mí me hicieron ghosting, que me dejaron plantada lo que viene a ser en la estación de Guarromán, entre... La estación de Guarromán es muy grande. que claro. No apareció... Es muy esa- grande. no, es que esa persona no apareció. Yo tenía una relación, en mi cabeza era... Bueno, en mi cabeza, y él me hacía pensar, yo te lo presenté a este tío. Sí, puede Sí, ser. Puede ser. Me has presenté, presentado iniciales. me has presentado unos cuantos, la verdad. Bueno, pero que esta era una persona que a mí me gustaba muchísimo. Yo me veía, bueno, o sea, sí. Y yo me veía mucho con esa persona. Y esa persona me dijo, vale, de la que tú vuelves de Sevilla, como el autobús para en Guarromán, él trabajaba Me encanta en ese Jaén, autobús. y él apagó el móvil, mi autobús se fue y yo tuve que esperar al siguiente autobús que volviese a Guarromán para llegar a Madrid. O sea, 7 Obvia- horas en Guarromán llorando, que no hay nada que hacer. Y eso me pasó. Y nunca más, de esto hace fácil 13 años, nunca más he vuelto a saber de ese ser humano. Me borró de todo, todos sus amigos me borraron. Y digo que a ¿Qué nivel hiciste? ¿Qué duelo... hiciste tú para yo ese creo que duelo? ha sido el duelo más chungo que he tenido. Y él era un mierda, pero que eso lo ves luego. Claro. Pero claro, yo estaba pilladísima como una cosa locker y encima me dejó así y no entendía nada. Y me afectó mucho porque, claro, yo una relación que dejas o que te dejan o que tal, lo podía entender, pero esto habían sido como 4 meses en el cielo y de pronto, claro, empezaba como a analizar qué hice mal. Culpa tuya. Claro, yo pensé que era culpa mía y me dejó con la autoestima reventada. ¿Qué hice o qué aprendizaje me llevé? Pues aprendizaje que intentar tener un poco más de ojo con la gente que es mala persona, por decirlo bien. Estar un poco más preparada, que eso no significa que vayas como protegida ni con un caparazón a las relaciones, pero sí un poco más... Tener un poco más de ojo con el perfil de ser de tío Sí. con el que te enrollas o tía con la que La te red enrollas. flag, saber ahí Eso es, ver un poco poquito- esas red flags. No sé qué estáis hablando, red flags. ¿Podéis traducirlo a cristiano? ¿En serio? Lo No, que queremos pero- decir, no, pues que pero quiero queremos decir- decir, pues hijo, está muy de moda eso, pues pues ver tus banderitas rojas de alguien, pues esta persona, si hace esto, pues es que era...
que yo con el tiempo me he dado cuenta que había una bandera roja ahí o dos. Pues Con que a el veces... tiempo siempre te das cuenta que hay varias. Claro, pero es un poco lo que hablamos en ese reconstruirte. ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Cuáles han sido las que no he visto, pero han estado para las siguientes? A ver, por ejemplo, yo qué sé, que no sé qué te puedo decir como una red flag, ¿no? En la relación con su familia, que puede ser positiva o negativa o tal, dependiendo, ¿no? puede O sea, ser, por poner puedes un ver ejemplo, cosas, por relaciones ejemplo, con sí. su hijo si tienen hijos, ¿no? ¿Qué tipo Pero de que no te da relación? tiempo a ver eso, a lo mejor en una más corta, pero en esta, por No, ejemplo, pero era... bueno, hacer un poquito así. Pues yo veía que pasaba muchas horas sin contestarme y luego hacía como que nada, pero que cuando yo reclamaba, oye, te he mandado un WhatsApp y no me has contestado, que me has dejado en visto, que es una cosa muy desagradable dejarte en visto por sistema, y él me hacía como sentir que yo estaba un poco trastor, ¿no? Que era como en plan, estás un poco Manipulación. loquita. No, tronco, no. De hecho, yo lo estaba como intuyendo y me has dejado. Y una cosa, Claro, y pero- preguntar a la gente de tu alrededor si tienes ahí, si estás en ese momento, no. Pero tú no. lo quieres, sirve, pero en ese momento muchas veces tus Sí, amigas te veces lo van a tampoco decir. es tan clara la gente, ¿no? Porque no se quiere meter, porque es una opinión como muy... pues, ¿no? Que depende de lo que tú... No sé, es que a lo Ya, mejor si me ahí hubiera no- preguntado a esta persona, que tampoco me acuerdo mucho, le hubiera dicho que era un gilipollas, ¿sabes? Sí, me lo dijiste, pero... Sí, te lo dije, pero- pero no te pregunté, o sea, me lo dijiste el día que le conociste, supe que no tenía que volver a mezclar ahí... Bien. Sí, es que fue una racha mala, que te presentaba gente, una poca mala, sí. Ok. Me ha gustado tener un programa en que hablásemos de más cosas, aunque a veces mi hermana me corta porque ha hablado de otras cosas, pero me gusta hablar de más cosas porque creo, y si es verdad que creo que al final se trata de abordar crisis que tienes que te transforman y de eso va el duelo y de eso va el duelo de pareja. Si esto le puede servir a alguien para, pues eso, detenerse un momento, analizarse, cuidarse, que es lo que estabas diciendo, fenomenal, es de lo que se trataba y yo particularmente te agradezco mucho que hayas estado aquí Y a vosotros que me y que sigas con nosotros en este proyecto. Pues Yo también te lo agradezco encantada, ya siempre. sabes. Contigo siempre es bien. Sí, con él no tanto, ¿no? Pero El- menos, pero... Depende. Que te Gracias. queremos mucho. Que A gracias. vosotros. Chao. Chao.